Espero que se encuentren de lo mejor, que estén teniendo un excelente día. Vamos con este webinar, esta conferencia titulada Momentos clave de la historia del inicio de la humanidad. Podéis ver también, pues, historia de nuestra historia como humanidad, ¿sí? Vamos a ver acontecimientos básicamente, pues, de la prehistoria y ya de la etapa o de la edad de la antigüedad, o la etapa antigua, como se le conoce. Porque, bueno, en todas las asignaturas, bueno, ya estamos hablando de disciplinas, por ejemplo, ahora en el campo formativo, en la nueva escuela mexicana en educación básica, el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, que incluye, entre otras disciplinas, la, pues, antes llamada asignatura o la materia de historia universal, sí, que por ejemplo en, sí, que por ejemplo en secundaria, en primero se ve un poco de la historia universal, aunque hace énfasis directamente en América, en Mesoamérica como tal, lo que es en primer grado, en ese campo de ética, naturaleza y sociedades que abarca, en el caso de primero, geografía, formación e historia. También los métodos de estudiar la historia y en general cómo trabajar. Ya para segundo grado, pues ya se enfoca más en la historia de México, aunque abarca desde la etapa prehispánica, virreinato y toda la cuestión. No aborda mucho la historia universal en segundo, sí. Ya para tercero, pues sí abarca la historia universal, aunque pues inicia básicamente la Edad Media hacia la moderna y luego la contemporánea, ¿no? Pero bueno, y luego en cualquier asignatura que trabajes en preparatoria, inclusive en la primaria, luego en universidad, ya ven que se estudia pues historia de la educación, historia del derecho o derecho romano, cualquier asignatura que tema cuestiones históricas, es muy común que los estudiantes, los jóvenes, no tengan esa noción histórica. Por eso estamos impartiendo esta pues conferencia que también es muy útil para docentes que trabajen la asignatura, en este caso la disciplina de historia en secundaria, o para maestros en educación básica, maestros en formación, futuros maestros, o maestros universitarios que trabajen estas asignaturas relacionadas con la sociedad, con la historia, ya que es importante ubicar tanto espacio como temporalmente. Si yo he trabajado la asignatura de historia en educación básica en algunas ocasiones y los jóvenes no tienen la noción, para empezar, del tiempo, ¿sí? Hace cuánto pues surge el universo, hace cuánto los primeros asentamientos humanos, hace cuánto la escritura, que hay que señalar que el paso de la prehistoria a la historia está marcado por la invención de la escritura, lo vamos a ver, la agricultura, la evolución que tuvo el ser humano, ¿sí? El ancestro común que todos tenemos, los primeros mamíferos, los dinosaurios también abarcar. Hay muchas personas que piensan que los humanos convivieron con los dinosaurios, sobre todo con películas animadas o con estas películas que están actualmente. La cuestión también de animales ya extintos como el mamut. Entonces es importante tener esos momentos clave para ubicarlos en el tiempo. No vamos a enfocar en el tiempo, pero también en el espacio geográfico, para tener esa noción, para poder estudiarlo adecuadamente. Sabemos que la historia pues es una ciencia social, es una ciencia que no construye el pasado, lo interpreta. Hay que recordar siempre que en la historia hay, ya sea en la historia de un país, en la historia personal, hay eventos, sí, pero lo que importa es la interpretación que le da. Sabemos que la historia en muchas ocasiones ha sido utilizada para glorificar un país, para sustentar una nación, para dominar a la población también. Bien decía George Orwell, el que controla, en su novela de 1984, el que controla el pasado, controla el presente y el futuro. Algo así dice su frase, muy célebre, de esa novela publicada en los 40, ¿sí? Entonces, bueno, para tener esa noción vamos a ver esta conferencia, espero que sea de su utilidad. En esta ocasión, en esta primera etapa de la conferencia, ya que tengo pensado que sean tres, vamos a abarcar pues desde el inicio de todo, desde el inicio del universo, que vamos a ir viendo también que es una teoría, es un modelo, no tanto una fecha exacta, y vamos a llegar por ahí hasta los romanos, más o menos, hasta la fundación de Roma, estipulada según historiadores y según la leyenda en el 753 antes de nuestra era, antes de Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos. Al final voy a mencionar las referencias, ¿sí? Ya que hay muchísimos libros de historia universal. Hay muchos libros, sobre todo libros de texto, ¿sí?
libros, no utilizamos los libros de la nueva escuela mexicana, no los he todavía analizado muy a detalle, ¿sí? Pero sí otro tipo de fuentes que se utilizaron obviamente para hacer esos nuevos libros de texto y los libros que estaban anteriormente en planes educativos en educación básica, pero bueno, iniciamos. Y no puede ser de otra manera sin mencionar pues el inicio de todo, el inicio del universo, que hay una teoría, un modelo más que nada, como decía el genio de la astrofísica Stephen Hawking, ya fallecido hace algunos años, que la teoría del Big Bang era un modelo que matemáticamente encajaba completamente y sitúa el inicio del universo en expansión, la gran explosión que todavía sigue hace pues más o menos 13.800 millones de años. Hay que tener en cuenta que son millones de años porque a veces en ocasiones los jóvenes, sobre todo los niños, piensan que fue hace 13.800 años, ¿sí? Hace 13.800 años, pues estamos hablando de prácticamente, lo vamos a ver más adelante, pues el fin de la última glaciación y más o menos el inicio después de lo que es el descubrimiento, desarrollo de la agricultura. Entonces hay que tener eso consciente. El Big Bang, la gran explosión, la teoría que hay, que se formula, propuesta en 1931 por el sacerdote y físico belga, era un sacerdote, de hecho muchos argumentan que la teoría del Big Bang y el mito de la creación, casi de cualquier religión, pues es prácticamente lo mismo, ¿sí? Sin la variable de Dios, ¿sí? Este es físico sacerdote Georges Lemaitre, que fue pues el que propuso este modelo y que actualmente pues es la teoría mayormente aceptada. Entonces la situamos, repitiendo, 13.800 millones de años, ¿sí? Eso es importante mencionarlo. Nuestra galaxia, después de, pues, no vamos a entrar en profundidad en la cuestión de pues, la producción de los elementos que empezaron a formar estrellas, supernovas, galaxias, luego cúmulos, planetas, sistemas solares, etcétera. Pero bueno, nuestra galaxia, la Vía Láctea, se forma más o menos según también estos modelos matemáticos. En ese momento no había nadie que lo pudiera corroborar. Hay algunas evidencias científicas con los telescopios, pero más o menos se ubican hace 8.000 millones de años. Estamos hablando que se forma pues más o menos 5.000 años aproximadamente, poco más después del Big Bang. Ya está nuestra galaxia, sin obviamente estar pues nuestro planeta, que tardaría muchos años más en formarse. Nuestro hogar, nuestro planeta Tierra, pues ya más o menos también un poquito ya más comprobable con algunas cuestiones pues científicas. Hace 4.000 millones de años se empieza a formar ya nuestra Tierra, sin ser todavía un lugar que albergara la vida por cuestiones climatológicas, pero bueno, más o menos 4.000 millones de años, estamos hablando de prácticamente 9.000 millones de años después de que surge el Big Bang. La vida más o menos de las bacterias, la vida se origina pues ahí difieren entre los 3.000 y 3.500 millones de años como se origina la vida. Organismos unicelulares como las bacterias. Ya llegamos a lo que son la etapa de los dinosaurios. Aquí no vamos a profundizar las etapas, las edades, los periodos, que también se clasifica toda la historia de la vida. Estamos más que nada poniendo referencias, acontecimientos concretos y las fechas, los millones de años que hace de tiempo como tal. Este grupo de reptiles que estuvo en varios periodos, estuvieron durante la era mesozoica, más o menos estamos hablando de hace unos 235, 240 millones de años, y ya la extinción se da hace 65 millones de años. Todavía pues no hay ni siquiera nada que ver todavía con el ser humano, ni con los ancestros comunes, ni con los primeros primates y mamíferos inclusive. Sí, estamos hablando que los dinosaurios pues duran pues prácticamente poco menos de 200 millones de años. Entonces aquí hay pues los restos fósiles, la paleontología, principalmente la paleontología tiene pues este estudio sobre los fósiles de los famosos dinosaurios, que bueno, pues gracias a que muchas películas
de ciencia ficción pues los abordan, eh, peleando, conviviendo, matando seres humanos, pues ha hecho que muchos piensen que fue hace poco y que hubo humanos u otros animales comunes actualmente que convivieron con ellos, pero estamos hablando ya de que los últimos se extinguen hace 65 millones de años. Todavía faltaría muchísimos años para que aparecieran los mamíferos, los ancestros comunes, en los que finalmente se deriva el ser humano o evoluciona el ser humano. Más o menos los primeros ya primates como tal, ¿sí? Primate ya estamos hablando de ya una rama, ¿sí? de los mamíferos. Hace más o menos 700 millones de años, más o menos alcanzaron unos 5 millones, otros expertos dicen que no, pero a habitar más o menos en la última etapa de los dinosaurios. Yo aquí sí tengo mis reservas. Algunos animales pequeños y los ya primeros mamíferos como tal, pues más o menos coinciden con la ya próxima extinción de los dinosaurios, 65 millones de años, cuando aparecen los primeros animales ya pequeños. Recordando que la extinción de los dinosaurios se menciona un gran meteorito que pues, ocasiona un cambio climático que provoca a final de cuentas su extinción. Los primeros ya homínidos como tal se sitúan hace ya 15 millones de años, cada vez estamos llegando más a la actualidad. Ahí hay una cuestión que debe de aclararse respecto a la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Mucha gente ni siquiera ha leído bien la teoría, lo ha malinterpretado y argumentan que Darwin señala que el ser humano se deriva o evolucionó del chimpancé, del primate, de estos homínidos. Y lo que Darwin realmente estipula, argumenta su teoría de la evolución o el origen de las especies, es la que tanto el ser humano como los primates, como los homínidos, descendemos de un ancestro común. Eso se debe de aclarar, se debe de mencionar a los jóvenes, porque los jóvenes lo utilizan inclusive hasta como burla, la cuestión de la pues, evolución del ser humano actual, del chimpancé, del orangután, de los simios. Entonces se debe hacer esa aclaración para no seguir pues transversando o mencionando incorrectamente la teoría de Darwin, publicada en el siglo XIX, en 1859, ¿sí? Entonces hay que hacer esa aclaración. Después tenemos, por ejemplo, hace 6 millones de años ocurre la bipedestación. La bipedestación en términos simples se refiere a pues que el ser humano deja de, o en este caso el primate o el homínido deja de caminar con 4 patas, como lo vemos, bueno, con las patas y con las manos, ¿sí? Y que empieza a caminar ya con solo 2, como lo vemos aquí, ¿sí? Aquí viene siendo esa línea evolutiva, se viene la línea evolutiva de nuestra familia de esos primates homínidos, ¿sí? Hace 6 millones de años ocurre esa bipedestación por cuestiones de alimentación, por cuestiones de cambio climático. Hay varias teorías de por qué ocurrió, no hay ninguna que lo sustente concretamente y que deje satisfechos a todos los científicos, pero bueno, aquí estamos hablando de esos 6 millones de años en que ocurre esa división entre la bipedestación, entre pues caminar utilizando tus 2 piernas y las manos o los brazos, y bueno, pues va cambiando. Hace 4 millones de años pues se encuentran los vestigios del Australopithecus, ¿sí? Vemos como claramente este ancestro, pues, de nuestra familia, claramente todavía se parecía más a un chimpancé, a un orangután que a un ser humano. Poco a poco fue cambiando, ¿sí? El Homo erectus hace 2 millones de años, que antes entre 2 y 3 millones de años estuvo el Homo habilis también, o el Homo erectus, ya hace 2 millones de años. Son los homínidos del género Homo como tal, como pueden observar, ¿sí? Aquí empieza ya a hablarse del género Homo, ya digamos el antepasado más cercano ya como tal al Homo sapiens sapiens, que somos actualmente. Hace 2 millones de años lo teníamos ya, como vemos aquí en estas imágenes de inteligencia artificial o imágenes pues
hechas con las características, con los restos que se han encontrado, las evidencias, en África sobre todo, ya con cierto parecido ya al ser humano como tal, ¿no? El Homo ergaster, ¿sí? Deja África más o menos hace 1 millón de años. Aquí también ya lo vemos muy con características humanas, ¿sí? Luego vamos a tener el Homo heidelbergensis. Estas denominaciones que se le daban pues eran los antropólogos, los paleontólogos sobre todo, perdón, de pues años anteriores, sobre todo en el siglo pasado, pues depende de la región donde lo encontraban, se le ponía, o también depende del nombre del científico. No tenía nada que ver en su momento, pues no existía todavía el idioma, el lenguaje para llamarlo de esa manera, solamente eran como referencias. Esto ya estamos hablando de hace 500.000 años, ya menos de 1 millón de años. Cada vez se va pareciendo más al ser humano. Luego también tenemos los famosos neandertales o el Homo neanderthalis. Estos ya estamos hablando de especies que conviven ya juntos con el género Homo sapiens, ¿verdad? Y que pues, se dice que entablaron la última batalla por la supervivencia, ¿sí? Ellos habitan Eurasia, ellos son la parte que deja el grupo de homínidos, de homos, perdón, que deja deja África y se va a Asia y Europa, ¿sí? Estamos hablando más o menos hace ya 400.000 años y se dice que desaparece muy probablemente extinto por el ser humano, por el Homo sapiens, hace 40.000 años. Era un ser, un ancestro pues más o menos de 2 metros, más fuerte, más fornido, pero sí con menos, un cerebro más pequeño. No desarrolló la capacidad del pensamiento abstracto, de organizarse, de un lenguaje primitivo, y por eso se dice que a pesar de tener más superioridad en musculatura, en fuerza, pues fue derrotado por el Homo sapiens como tal. Más o menos se habla de la revolución cognitiva cuando estos homos adquieren la conciencia, recordando que la conciencia pues es básicamente estar presente de que estás vivo y que probablemente dejarás de estarlo. Empiezas a dejar evidencia de que estás en las cuevas, que estás en lugares, por eso tenemos ahora pinturas rupestres, y sobre todo la característica que se enfoca mucho los paleontólogos, los antropólogos, los historiadores, es que empezaron, y hay evidencias de que el Homo, sobre todo neandertal y posteriormente el Homo sapiens, empezaba a venerar y recordar a sus muertos. Empezaban también ciertas vestigios de adorar a ciertas, sobre todo a la diosa madre, a la mujer. Entonces ahí es donde se habla de que se adquiere la conciencia como tal. Más o menos 60.000, 70.000 años es cuando se tiene esa referencia también interpretada de la adquisición, la revolución cognitiva, como le llaman algunos autores. El Homo sapiens, bueno, recordando que el Homo sapiens convive, lucha, pelea, e inclusive se mezcla un poquito con el neandertal, ¿sí? Con el Homo neanderthalis. Estamos hablando de hace 150.000 años, más o menos hasta los 35.000 años. Esta especie no dejó el continente africano como lo dejó el neandertal, por ejemplo, ¿sí? Comienza la expansión más o menos de fuera del continente africano hace 150.000 años. Y bueno, él entablaría y terminaría de extinguir al neandertal, aunque hay que recordar que también influyó las glacias, la era de hielo, sobre todo, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Ya desde hace 35.000 años tenemos, de hecho, pues somos actualmente el Homo sapiens sapiens, es nuestra especie, conocido como el ser humano actual. Hay que recordar también que los cosas, los seres humanos, estamos evolucionando constantemente, solo que como hemos visto, estamos hablando de cientos, menos que miles, inclusive hasta millones de años para alcanzar esa evolución. Entonces, en mucho tiempo el ser humano pues cambiará pues a otra pues
a otro género, ¿sí? Como vimos en esta pues evolución constante que se da. Faltó mencionar que el Homo erectus es el homínido del género Homo, más que tenemos la vinculación con el ser humano actual, nuestro ancestro directo. También hay que mencionar que hace más o menos 500.000 años se tiene evidencia de la domesticación del fuego por parte de este ancestro común. Más o menos desde hace 110.000 años ocurre la era de hielo, se le conoce así, pues más que nada por la cuestión de las películas de Disney, así titulada la era de hielo 1, 2, 3, 4, no sé hasta cuántas hay. El nombre correcto, el nombre científico fue la glaciación Gurr, ¿sí? En el punto más o menos hace 25.000, 19.000 años, es el punto en que se hace más frío, el planeta se congela y obviamente cambia mucho la vida de los pues humanos, los homos que habitaban, más o menos hace 15.000 o 10.000 años esa glaciación termina y es cuando el clima pues empieza a ofrecer muchísimas ventajas para que luego se desarrollara posteriormente también la agricultura. Fue importante este término de esta glaciación. Hay que recordar que siempre ha habido durante la historia periodos de glaciaciones heladas, muchas más, no, esta es la más reciente, se dice por ahí, inclusive también han salido películas donde posteriormente podría haber otra glaciación. Se me viene el nombre de la película, la del día después de mañana, que ya salió hace como 20 años y que pues más o menos tiene este tema central. Bueno, debido a ese congelamiento, según la teoría de los pobladores de América, un tema que se aborda actualmente mucho en educación básica, en primero y secundaria, en el campo de ética, naturaleza y sociedades, hace 20.000 años, pues debido a lo congelado del planeta, pues el estrecho de Bering permite el paso de Asia hacia América, más o menos se da hace 20.000 años, se empieza a poblar el continente americano con personas provenientes pues de Siberia, principalmente de Asia. Hay nociones, hay interpretaciones de que hace 40.000 años ya había los primeros asentamientos humanos en el Valle del Nilo, en Mesopotamia, en el Indostán, en la cuenca del río Amarillo. ¿Sí? Aquí estamos hablando, si fue hace 40.000 años, estamos hablando ya prácticamente de Homo sapiens, ya no hay en ese caso el ancestro anterior, el Neandertal. ¿Sí? Estos asentamientos humanos pues permitieron, recordamos que antes del ser humano o el Homo sapiens o los diferentes homos, homínidos, pues eran nómadas, eran cazadores recolectores, bayas, plantas, cazaban animales pequeños, animales grandes. Muchos historiadores comentan que no era muy común la caza de animales tan grandes como el mamut, llegaba a pasar, pero pues cuando realmente se estaban muriendo de hambre, ¿no? Pero más o menos entre 12.000 y 10.000 años, estamos hablando entre el 8.000 o 6.000 antes de Cristo, es cuando se desarrolla la agricultura. Muchos sitúan ese desarrollo en la ciudad de Uruk, pues en Mesopotamia, ¿sí? Entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia, pues los primeros cultivos eran la cebada, el trigo y la avena, aprovechando pues las bondades de los ríos para el riego. Las primeras culturas neolíticas agrícolas, estamos hablando de Jarmo, más o menos en el 6.500 antes de Cristo, Hasuna Samara entre el 5.600 y el 5.000, Obeid y Uruk, esta última pues ya con una sociedad preestatal más o menos organizada, y aquí donde los historiadores sitúan pues más o menos el desarrollo de la agricultura, de la primera agricultura. También se desarrolló en los demás lugares, en el Valle del Nilo, en lo que era después la civilización egipcia, en el Indostán y después también en el río Amarillo, en China también empezarían las primeras vestigios del desarrollo de la agricultura, esas primeras aldeas agrícolas más o menos hace 3.500, 4.000 años, y esas primeras organizaciones ya sedentarias, aprovechando la domesticación también de algunos animales en esos diversos puntos del globo. Algunos estados agrícolas hace 3.000 años las fueron creciendo, se fueron haciendo ciudades, se hicieron reinos y luego pues se fueron conquistando para hacer imperios. Empezaba ya la organización
política, con la guerra, con los guerreros. Luego hay un acontecimiento más o menos hace 3000 años en algunos puntos del Valle del Nilo, Egipto, Sumeria, India, sobre todo en Sumeria, el desarrollo de la escritura. Hay que recordar que el paso de la prehistoria a la historia se da pues más básicamente en cuando empezó a haber los vestigios escritos, ¿sí? Anteriormente todo se transmitía, había historia, pero era por transmisión oral, por costumbres, por tradiciones. Pero ahí se recuerda el primer lenguaje, el primer idioma, el sumerio, ¿sí? Vamos a ver más adelante en la siguiente conferencia también, cuando hablemos de las historias de la religión. Hay un mito, hay muchos escritos en idioma sumerio sobre la creación del universo, el Enuma Elish, por ejemplo, también en el Valle del Nilo y en el Indostán, ¿sí? Y bueno, ahí se desarrolla lo que es la escritura. Estamos hablando hace, bueno, el año 3000 antes de Cristo. La primera civilización fue los sumerios, más o menos entre el 3000 y 2500 antes de nuestra era, antes de Cristo. Algunas ciudades-estado como Uruk, Ur, Eridu, Kish, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, uno de los principales textos, poemas que un gobernante se mandó a hacer para, pues, legitimarse en el poder, ¿sí? Aquí también va a ser testigo de las primeras pues intentos de religión. Un Egipto unificado en el Valle del Nilo, pues más o menos entre el 3100 antes de nuestra era. Recordamos a los egipcios por sus dioses, por sus pirámides, por el Nilo, ¿sí? En la antigua China más o menos estamos ubicando la cultura Erlitou en entre 1900 y 1600 antes de nuestra era. La dinastía Xia, la considerada la primera gran dinastía gobernante de China. Vamos viendo cómo esos puntos pues concretos de los años para que los ubiquen. La cultura Harappa, ¿sí? Pues en el Valle del Indo, más o menos perdura 2 milenios, entre el 3300 y 1300. Fue una gran civilización fluvial de la edad de bronce, fue de las más extensas. Está el Valle del Indostán, la cultura Harappa, ya como lo mencionamos. Después tenemos, por ejemplo, los persas. Los persas, pues, se ubican en varias etapas, varios imperios. El imperio más o menos medo, estamos hablando ya del 678-500 antes de Cristo. El imperio persa alqueménida, el imperio selúcida, ¿sí? El imperio sasánida. Y aquí tenemos, por ejemplo, la religión del mazdeísmo, ¿sí? El mazdeísmo con el texto sagrado de la Avesta, después reformada por Zaratustra, por Zoroastro. Tenemos, por ejemplo, en esta región el dios Ahura Mazda, el demonio Arimán, ¿sí? Tenemos referencias como Ciro el Grande también, que libera a los hebreos del cautivo en Babilonia, ¿sí? Los persas, esta civilización importante, los judíos o los arameos, que realmente pues el término correcto son los hebreos, el idioma o el pueblo judío, pues conocido por el aspecto de los israelitas, por el aspecto bíblico como tal. Aquí con los hebreos, con los judíos hay que tener mucho cuidado de no hacer la comparación o no utilizar como referencia la Biblia o la Torá, ¿sí? O la Tanaj judía, ¿sí? Hay que recordar que los escritos en textos bíblicos son cuestiones muy simbólicas, son cuestiones no literales, no de historia. No hay que confundir la Biblia como un libro de historia, no es científicamente, no es una fuente de historia, tiene un conocimiento muy profundo, muy místico, muy personal como tal, simbólico, como los demás pueblos que también tuvieron sus escrituras. También los ubicamos en el río Tigris hasta la tierra de Canaán. Acuérdense que establecen dos reinos, el de Israel y el de Damasco. Y bueno, básicamente sometieron a pueblos como los amorreos, los edomitas, los moabitas. Peleaban constantemente con los filisteos, con los asirios. Pues se divide en Judá e Israel ese reino. Luego lo vamos a tratar mucho cuando hablemos sobre la religión, sobre el judaísmo, ya que ellos mencionaron muchísimos acontecimientos que pues a veces son utilizados como historia y más que nada son relatos simbólicos.
Ya para finalizar, pues mencionamos algunas imperios o civilizaciones para ubicarlos también temporalmente. Los acadios del 2334 al 2018, todos estamos hablando antes de nuestra era, antes de Cristo. Babilonia de 1830 a 1530. También tenemos el imperio hitita del 1200 al 1500 más o menos. Los asirios del 2500 al 609. Los fenicios del 1200 al 539. Los Ixos del 1782 a 1570. Y vamos a trasladarnos a América. Recordamos que se había poblado América hace 20.000 años, pero ya como tal una civilización, una cultura. En el nombre de los Olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, como también se le conoce, que se sabe realmente poco de ellos, a excepción de las grandes cabezas colosales que se encuentran en Tabasco y en la región de Veracruz. Más o menos estamos hablando del periodo preclásico mesoamericano, del 1200 al 400 antes de Cristo. Los cretenses o los minoicos, más o menos entre el 2000 y el 1450 antes de Cristo. Luego los micénicos, los descendientes directos de los antiguos civilizaciones griegos, estamos hablando de 1700 al 1100. Los arameos, que ya mencionamos en la cuestión de los judíos, de los hebreos, de 1200 al 732. Los celtas del siglo 7 hasta el primero antes de Cristo, hasta llegar a los griegos, que se les conoce también como los pueblos del mar, que invaden gran parte de la franja de la civilización, divididos más o menos. Ya trabajamos los griegos cuando hablamos de la pedagogía, de la educación, en una conferencia. Acuérdense que abarca la edad oscura del 1100 al 750, cuando la Grecia arcaica, la Grecia clásica, el periodo helenístico, ¿sí? El inicio de la civilización griega coincide con el final más o menos de la civilización micénica. Ya mencionamos hace rato que los micénicos básicamente pues son esta cultura, lo que es el antecedente de los griegos antiguos. Y pues aquí de los griegos hablar sí requiere un video específico. Los griegos que vivían en mucho tiempo en disputa con los persas y que venían sucumbiendo con los romanos. La tradición romana pues sitúa la fundación de Roma en el 753, teniendo varias etapas: la de la monarquía, la de la república, la del imperio. Y obviamente recibe mucha influencia de los romanos. Anteriormente era la cultura etrusca y los griegos en los aspectos de la que se dio la conquista, ¿sí? Los romanos terminan sometiendo la región de Judea, la región de los hebreos, y en ese contexto se daría pues la vida del maestro Jesús de Nazaret. Y con los romanos pues terminamos esta primera etapa bueno, todavía abarca algunos años para llegar a la Edad Media, que abarcaremos ya en otra ocasión. Con estos puntos en común, con estas fechas que hemos mencionado, pues se tiene ya un marco de referencia espacio-temporal para trabajar cualquier asignatura de disciplina de historia en el nivel medio superior, en universidad, y por supuesto en educación básica, ¿no? Algunas fuentes consultadas. De hecho, quiero hacer mención de que, y sobre todo recomendación de este libro de la Revolución Humana, me sirvió mucho para hacer esta conferencia, lo recomiendo, del autor Juan Miguel Zunzunegui. Es un bestseller, es un libro que pues básicamente habla de la historia universal, pero no desde un punto de vista de los clásicos libros de texto de educación básica o los clásicos libros de muchos autores que se abarcan mucho en lo que son las guerras, los acontecimientos. Aquí sí se mencionan guerras, pero abarca también muchos temas filosóficos, religiosos, psicológicos, sociológicos, en general el razón de toda la humanidad, ¿sí? Por las fechas, las etapas que se marcan, el imperio, la etapa axial, el nacimiento de las religiones, cómo la religión, el poder básicamente pues nacieron de la mano. Es un libro que recomiendo y que de hecho pues es de las fuentes que me sirvió para hacer esta conferencia. Aquí mencionamos la bibliografía consultada. Espero les haya servido y les haya gustado. Ya me conocen, soy el doctor Jesús David Camarillo Rangel. Y pues gracias por ver esta conferencia. Espero haya pues despejado algunas dudas y ya tengan una más noción histórica en aspectos, en fechas para ubicar y pues poder impartir una mejor cátedra o ser un mejor estudiante de esta asignatura, que de antemano
sobra decir lo que es. A mí en la historia me gusta mucho, es de mis asignaturas favoritas. A los jóvenes les aburre, pero en ocasiones por la forma, la didáctica utilizada. Vamos a tratar de dar una conferencia más adelante de la didáctica de la historia, que es, normalmente se relaciona la historia con la memorización, pero hay maneras de hacer la historia un poquito más didáctica, más entretenida. Vamos a tratar de hacer una conferencia para docentes que den esta asignatura en educación básica, ya la disciplina o el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades en el marco de la nueva escuela mexicana. Pero bueno, que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente conferencia. Saludos, que estén de lo mejor.